Hoy vamos a hacer un pan de manzana bajo en carbohidratos, súper fácil, pocos ingredientes, como te gusta, sin gluten, mega buenísimo. Perfectos para tus desayunos y tus meriendas. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Si te gustaron los calzones, vas a disfrutar muchísimo esta versión dulce de manzana. Busca tu bol y vamos a agregar 3/4 de taza de harina de almendras. A esto le vamos a incorporar 10 gramos de levadura en polvo, una cucharada de endulzante y también una pizca de sal. Si no tienes levadura en polvo, puedes utilizar también polvo de hornear. Y ahora voy a agregar un huevo. Usa en lo posible todos los ingredientes a temperatura ambiente. Por ejemplo, este huevo lo saqué hace 2 horas atrás. Esto lo que nos va a ayudar es que todos los ingredientes se combinen mucho más fácilmente. Ahora, con la ayuda de mi paleta, simplemente voy a combinar suavemente todos los ingredientes. Aquí no hay apuro. Estos ingredientes se van a mezclar formando una masa. Otra opción que tienes para hacer esta masa es la harina de coco, un poco más económica. Pero para 3/4 de taza vas a necesitar aproximadamente 2 huevos porque es una masa que absorbe mucho más rápido. Sigo mezclando, verificando que no me quede ningún grumo de harina por allí y que se haya mezclado completamente. Voy a ponerle este pañito por aquí porque ya se puso un poco más dura. Ya está, miren cómo quedó. Ahora la reservo por acá mientras hago la otra mezcla. En un bol voy a combinar el queso crema con el queso blanco rallado. Puedes utilizar queso blanco súper blandito o mozzarella. Lo importante es que sea un queso que se derrita. Mezcla todo esto muy bien y te va a quedar como una especie de masa. Mientras más pequeñito rayes el queso, mucho más fácil va a ser que hagas esta masa. Fíjate bien mis movimientos. Voy uniendo la masa y haciendo presión porque como los dos tienen grasa, es lo que ayuda a que se amalgamen. Y una vez que la tenemos así, la vamos a llevar al microondas para que se derrita. 50 segundos en el microondas hasta que lo veas bien derretido. También lo puedes hacer en baño de María si no utilizas el microondas. Lo vas a calentar hasta que veas una mezcla así de perfecta. Aprovechando que todavía está caliente, vamos a comenzar a hacer esta masa. Coloca toda la crema de queso encima de la masa que hicimos previamente con la harina de almendras. Yo no sé si te pasa, pero para mí esta parte cuando cae el queso derretido es mi parte favorita. Y ahora muy suavemente, porque son dos mezclas completamente distintas, ellas se van a lograr combinar. Con cada movimiento ella se va a ir uniendo. Fíjate cómo está la mía, como en la parte de arriba el queso, en la parte de abajo la masa, y tú simplemente la vas a ir mezclando hasta que ya veas que se convierte en una masa. Homogénea y sin grumos. No importa que esté pegajosa porque esta masa es así. Este huevo es el que vamos a utilizar para barnizar los pancitos, entonces quiero romperlo y batirlo de una vez para tener todo listo. Puedes utilizar solo la yema de huevo, pero si lo vas a utilizar completo, bátelo muy bien. Que te quede así completamente amarillito. Ahora vamos con la manzana. Necesitas una manzana. Es opción tuya si quieres dejarle la piel o no. Yo se la voy a quitar, pero con la piel queda buenísima igual. Una vez que la tengo bien limpiecita, la voy a picar en 2 para eliminar las semillas. La voy a picar en rebanaditas bien pequeñitas. Por aquí le voy a eliminar esta parte del centro donde están las semillas y es un poquito más dura y la sigo cortando. Y ahora que las tengo así bien picaditas, las voy a colocar en un bol y para que no se oxide le voy a agregar jugo de limón. A mí me gusta utilizar ingredientes frescos, por eso voy a utilizar un limón recién cortadito. Una vez que agregues el jugo de limón, masajéalas bien porque queremos que el jugo de limón llegue a todas las manzanas, porque esto es lo que va a evitar que la manzana se oxide, o sea, se ponga negra. Y fíjate que lo hago inmediatamente que la corto. Corté la mitad, la metí en limón y ahora corto la segunda mitad. La pongo en el bol y le agrego bastante canela, extracto de vainilla, el endulzante que utilices. Yo utilizo monk fruit, pero si tú utilizas stevia u otro endulzante, agrégalo. Y también agrégale una pizca de sal. Mezcla todo esto muy bien para que la canela le llegue a todas las manzanas. Ahora el siguiente paso depende de ti. Le voy a agregar vino blanco, pero puedes utilizar agua.
Obvio, con el vino blanco le da el toque. Una vez que lo tengo todo mezclado, le voy a agregar algunas pasas y esta mezcla la voy a llevar 10 minutos al horno o hasta que la manzana esté suavecita. Y hago esta pausa para recordarte que mis ebooks están esperando por tu vida saludable. Descárgalos hoy en recetaslily.com/shop. 10 minutos después, mira lo que salió. ¡Qué delicia! Este ingrediente es opcional, las nueces que las voy a triturar, pero que quede con pedacitos. Es opcional, pero realmente te recomiendo que lo agregues. Y ahora que las tengo todas picaditas, ya tengo todos mis ingredientes para empezar a armar mis pancitos de manzana. Necesitas una lámina de papel encerado. Con mi brochita maravillosa la voy a untar bien con aceite de oliva. Y coloco una porción de la masa que acabamos de hacer. Le agrego otro papel encerado y engrasado por encima y con las manos o con un rodillo vas a aplanar, pero muy suavemente, hasta que logres un rectángulo. Voy a cortar un poco los bordes para que esto quede rectico. Por supuesto, esto que le estoy quitando lo vamos a reusar en otro pancito. Puedes hacerlo con esta forma o también lo puedes hacer en forma de empanada. Pero como quiero darte más ideas, entonces lo voy a hacer de esta manera. En el centro del rectángulo vas a agregar suavemente, con mucho cuidado, rebanadas de la mezcla de manzana. Trata de llevarlas sequitas, sin el líquido, porque el líquido puede humedecer la masa y la puede romper. Tráete hasta las pasas y vas a comenzar a doblarla de esta manera. Primero una mitad, despegamos del papel con mucho cuidado que no se nos pegue. No te preocupes, que si la engrasas bien no se te va a pegar. Ya logré despegar este lado, ahora voy con el otro. El otro extremo también lo voy a llevar hacia el centro, solapándose con la otra tapita que acabo de colocar. Presiono para que se peguen y abro otra vez mi papel encerado. Puedes dejarlo así o también le puedes cerrar la partecita de los bordes de abajo. Ahora lo voy a barnizar bien con el huevo bien batido. Y lo voy a espolvorear con un poco más de canela. Con esta cantidad de masa te pueden salir aproximadamente 4 pancitos. Yo voy a hacer el segundo. Este lo voy a doblar también por la parte de arriba y de abajo para que veas esta segunda opción. Más o menos como una hallaca venezolana. Barnizo, espolvoreo con canela. Y en el mismo papel lo voy a colocar en una bandeja para hornear. Así nos evitamos la tentación de estarlo pasando de un lado a otro y que se nos vaya a dañar. Decóralo con los ingredientes que te hayan sobrado. Por ejemplo, le puedes poner unas rebanadas de manzana o un poquito más de canela o muchas nueces trituradas si te quedan más. Precalienta el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados y cocínalos por 20 minutos. Después de 25 minutos te recomiendo que tengas tu té preparado. Este es mi té Lily's Tea, que es un té blanco y acompañé con un poco de rosa jamaica. Me encanta esta combinación. Si estás en Estados Unidos y quieres mi té blanco, te voy a dejar el link en la descripción. Y ha llegado el momento de agradecerte por todos esos comentarios que me dejas. Hoy he seleccionado 8 comentarios, pero en el próximo video puedes ser tú, así que déjame tu comentario con el país donde estás, si quieres que te nombre en el próximo video. Vamos a probarlo. Las nueces, mega bueno. Ya no busques más excusas para empezar con tus hábitos saludables. Más bien busca herramientas como mis libros. Puedes buscar el libro Meal Prep o el libro Menú Saludable, donde tienes un menú de 7 días para que empieces tu semana saludable hoy mismo. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal con la campanita. También suscríbete a mi canal de Telegram. ¿Viste el video de la semana pasada? Aquí te lo dejo. Gracias por ver mis videos y por todos tus comentarios. Nos vemos en el próximo. Bye. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y deliciosa. Mírala. Este repollo encurtido, al estilo normal y asiático. Si te da flojera hacer ensaladas, vas a tenerla lista en la nevera. Pocos ingredientes, súper económica, súper fácil, con todos los beneficios del repollo, mega buena.